tu luz que me envuelve, llena mi corazón. Fíjese que ya vamos en el capítulo 8 del libro de Josué y hablando acerca de nuestros días de gloria, de esta tierra prometida aquí, en la tierra, aquí donde vivimos, confrontando todas las acechanzas y todas las situaciones que nos toca vivir, provocadas y otras por descuido también. Busqué en el diccionario lo que significa para tratar hoy, que es ningún fracaso es fatal. Ningún fracaso es fatal. El fracaso se define como el resultado adverso, un suceso lastimoso y funesto, como algo impensado que aparece de improviso, algo insospechado, algo repentino, algo que sobreviene, sorpresivo o accidental, casual. Uno no se explica por qué y no contaba con eso y ¡fa! Viene el golpe, desarma, desmorona y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó toda la victoria ganada? ¿Dónde quedó todo lo construido? ¿Dónde quedó todo lo que... ¿Dónde se derrumbó? Todo es una pérdida, es un fracaso. Y tanto tiempo y tanto empeño y tanto que se ha invertido y termina en la nada. Esto aparece aquí en Josué capítulo 8, el domingo anterior al anterior. ¿Recuerdan? Este personaje que recogió un botín que no le correspondía y lo guardó debajo de la carpa de su tienda, de la alfombra y todo lo demás, y vino una peste a toda la nación de Israel a causa de uno que desobedeció, que no hizo caso a lo que Dios había ordenado. Y ocurrió esto, toda una situación que fue un terrible desastre. Después de haber venido de toda esta victoria de Jericó y lo demás, parecía que el asunto era tan fácil, ir contra el rey de ahí y ganar nuevamente. Y eso lo vimos la vez anterior. Hasta que Dios le dice, es porque hay pecado de desobediencia, de soberbia en medio de mi pueblo. A causa de uno, en miles y miles de personas. Pero eso ya lo predicamos, ¿verdad? Y ocurrió eso. Pero el tema allí fue, no te aferres a las cosas en las que puedes ampararte para sentir seguridad. Y dijimos, para Dios no hay un plan B. Dios es todo un plan. Fuera de Él no hay bien para nuestra vida. Es lo que el salmista dice. No hay para mí bien fuera de ti. Él es nuestro todo. Pues bien, quedamos donde Josué está tirado en el suelo, sin entender, sin comprender todo esto que ha pasado, y vamos a hacer un poco de recuento respecto a eso, porque se sintió terriblemente fracasado. Fíjense que cuando el fracaso, los hierros, las equivocaciones fatales, cuando uno se pregunta cómo no lo pensé, en qué estaba pensando, por qué llegué y lo dije, cómo no me di las palabras, cómo no me... Todas esas de cómo, pero ya no hay vuelta. No hay vuelta. Es sin oportunidad de repetición, sin una segunda oportunidad, sin causa para poder excusarse, sin oportunidad para retroceder y crear un resultado diferente. Nada más que aceptar y vivir las consecuencias de lo que ya pasó. Lo mismo, esto fue lo que le ocurrió a Josué. Había sufrido una pérdida humillante. El ejército de ahí, aunque era más pequeño, había probado un tremendo poder. Se había abalanzado contra sus hombres de guerra, dándoles una paliza espantosa, derrotándolos de una manera inesperada para ellos. Todo a causa de un hombre que había desobedecido una orden previa que Dios había dado. Josué tenía en sus manos esta desagradable responsabilidad de tener que disciplinar, que ejecutar, porque para eso están los líderes. Están no solo para ser aplaudidos, no solo para ser elogiados, no solo para ser reconocidos, sino también para
tener que aceptar que hay una demanda de corrige a tiempo, antes de tiempo y después de tiempo, y eso no es agradable, y él lo tuvo que hacer. Josué elevó una oración, la más común que todos hacemos en los momentos de tristeza, dolor, de derrota, cuando solo abunda un espíritu de queja. Y él dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Para Josué, esto no era uno de sus mejores días, y los había tenido, días de tremenda victoria, y le llega de golpe, sin previo aviso, todo este tema horrible. Fíjate, mire, durante toda su vida, él demostró mucho valor. Cuando le tocó ser espía para ir a ver la tierra prometida, estaba al mando Moisés. En otra ocasión, cuando asumió el liderazgo y así de lleno, cuando Moisés murió, para guiar a todo el pueblo. Se necesita mucho carácter y de todo. Sin dudar, frente al Jordán, él dio la orden y todos pasaron. No retrocedió en Jericó, pero en el episodio que nosotros ya conocemos, el engaño de Acán y la derrota de ahí, en eso Josué fracasó. Delante de su ejército, Josué fracasó. Frente al enemigo, Josué fracasó. Delante de Dios, él fracasó. Se esperaba Dios que actuara de esa manera un líder como él, acuñado allí, trabajado bajo el alero de un hombre como Moisés, en todos estos 40 años, viendo todo lo que vio y siendo usado por Dios de esta manera. Josué, como cualquier derrotado, incluyámonos nosotros, se arrastró hasta su tienda. Todo el campamento estaba devastado, triste, agobiado, desilusionado. Habían enterrado a 36 de sus soldados. Imagínense, seguramente, solo eso. Josué sintió las miradas acusadoras, enjuiciadoras, esas miradas intensas del pueblo. ¿Cómo pudo actuar así? ¿Cómo pudo portarse de ese modo? Llegar y quedarse en casa y mandar al ejército a pelear, para verlos llegar derrotados. Todos esos comentarios que cuando el árbol está caído no se piensa en otra cosa que en las buenas brasas que se pueden obtener de él, dudando de su liderazgo. No es un buen líder, no tiene lo que se necesita, le falta pasta. No es como Moisés, las comparaciones. Nos defraudó. Josué sabía lo que ellos pensaban. Fíjese que lo más terrible no es lo que otros piensan de usted. Lo más terrible no es lo que otros puedan decir de usted. De ninguna manera. No. Lo peor de todo es lo que uno piensa de uno mismo. Y eso pasa cuando hay derrota, cuando hay hierros, cuando hay equivocaciones. En momentos como ese, la mente se inunda con dudas sobre uno mismo. ¿En qué estaba pensando cuando acepté este cargo, esta responsabilidad? Parece que nada estoy haciendo bien. Y por lo demás, es mi culpa, porque yo debía responder, yo debía. ¿Qué pasa con nuestro diario vivir? Con todas esas cosas comunes que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué está pasando con eso? En la pérdida de un empleo así repentinamente. O cuando se reprueba el examen final, la única alternativa que tiene para poder continuar. Cuando un arrebato te roba todas las expectativas de continuar o estudiando o haciendo algo. Cuando tu matrimonio se ha venido a pique y así se queda. Cuando tu negocio que emprendiste con tantas ganas e ilusión sufre un fraude y va a la quiebra. Cuando todo grita, fracasaste, te equivocaste, no es tu lugar, no te la puedes, te equivocaste. Ya no lo dicen otros, uno mismo se descalifica, uno mismo se recrimina, uno mismo se censura, sumerge en una vida de autoestima pobre. Lo único que se huele
es miseria, abandono, es soledad, es desprecio. El fracaso nos alcanza a todos. El fracaso es tan universal y sin embargo hay tan pocos especialistas que se ocupen de cómo escribir, hacer talleres y para sacar a la gente y decirles el fracaso no es una porquería encima tuyo que te arruina la vida. El fracaso es un evento doloroso, triste, pero que no te anula. Dios es experto en convertir la muerte en vida, las escorias en especial tesoro. Entonces nuestra mentalidad debe cambiar, debe ser distinta. Estamos del otro lado del Jordán. Si usted me pregunta a mí, ni siquiera han pasado años. Y si tengo que usar un testigo, mi mejor testigo es Valeria. Cada vez que me comprometo y digo, nunca más me volverás a escuchar decir esto o actuar de esta manera, aunque me cueste la vida, si hay algo que hago son mis nunca más. No tienen pies atrás. Porque sé que es la única exigencia que a mí me permite un cambio de actitud concreto, severo y para siempre. Pero hace un par de años atrás, créame, no. Pero esto es lo hermoso de Dios. Cuando uno menos lo piensa, cuando uno no lo ve, Él está trabajando en la mente, el corazón, las emociones, los sentimientos. Uno deja de creer, pero Dios no, Él sigue creyendo. Uno deja de confiar, Dios no, Él permanece fiel. Esto es lo que ocurre. Mire, libros por montones tenemos de autoayuda. Cómo conseguir dinero en tantos y tantos meses. Mentalidad positiva. Cómo dejar esto, ser exitoso. Se escriben montones de libros a partir de... Pero no hay libros que digan, trata con tu derrota. Es un buen terreno. No dicen eso. Muy poco acerca de eso. Tal vez nadie sabe qué decir y yo creo que esa es la verdad. Pero Dios sí. Dios sí sabe escribir tratados sobre cómo salir de la angustia, de la depresión, de los sentimientos de suicidio. Dios escribe tratados extraordinarios aquí en su palabra, la Biblia, para decirnos que para Él no hay absolutamente nada imposible, que Él es un Dios que transforma, un Dios que sí sabe hacer las cosas nuevas y cuando pareciera que no, Él dice que Él es capaz de hacer nueva criatura, nueva creación. Y créame esto, porque los canutos, los evangélicos somos muy buenos para todo encasillarlo. Oiga, no se nace solo una vez, se nace muchas veces. En todas estas áreas muertas de nuestra vida, Dios nos vuelve a hacer nacer. En la mitología, si peco de ignorante, griega, no sé, o de esos lados, existía el ave fénix. No sé de dónde viene, pero el ave fénix dura un tiempo y de repente se quema, se enciende, se hace ceniza y ¡wow! Vuelve a resurgir. Sin miedo. Inclusive teológicamente en la Biblia encontramos en el apóstol Pablo una cercana alegoría respecto a eso, cuando él toma acerca de esto y habla de eso. Los cristianos debemos saber si tengo un cuerpo, una mentalidad de esto, de lo otro, genial, maravillosa, y hay algo muerto en mí. Dios dice, vuelve a nacer y vuelve a crear nuevos pensamientos, nuevas formas, pero Dios está creando todo el tiempo, lo sigue haciendo. Su libro, la Biblia, fue escrito para hablar acerca de los fracasos. Está lleno de individuos confundidos y reprobados. La Biblia está llena de eso. David fue un fracaso moral. Sin embargo, Dios lo usó. Fue un fracaso, por favor que se le quede esto en la mente, fue un fracaso moral, un degenerado. Sexualmente se las dio de todas, pero Dios lo usó, porque Dios trabaja allí. Elías sufrió un descarrilamiento, por no decir una depresión emocional, después del Monte Carmelo, pero Dios lo bendijo y mandó un carro de fuego que lo arrebató hasta el cielo. Jonás estaba en la guata, en la panza del pez. Sin embargo, allí hizo su más ferviente oración y Dios la escuchó. ¿Personas perfectas? No, créame que no.
perfectos desastres. Eso sí somos. ¿Verdad que sí? Bien, sí. Sin embargo, Dios los usó y Dios los usa todavía. Y créame que sí. Dios usa los fracasos. Dios usó el fracaso de Josué para enseñarnos qué hacer con nuestros fracasos. Dios le pidió a Josué rápido y urgentemente que siguiera con su vida. Y esto es algo que uno aprende. Yo lo aprendí ya de viejo. Me hubiera fascinado haberlo aprendido más joven. No hubiera hecho pasar momentos amargos a tanta gente. Y yo mismo no me hubiera envejecido antes de tiempo, porque la rabia, el enojo, las molestias, los rencores, los odios envejecen el cuerpo. La Biblia dice que así es. Mire la orden de Dios. Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a la tierra de ahí. Dios no hace nanay porque Él no malcría. Dios es muy directo. Si alguien me hubiera dado a escoger, me hubiera dicho, si le hubiera tocado escoger dónde existir, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. ¿Usted qué cree? En el Antiguo Testamento. Yo soy tan severo, tan cruel, tan despiadado en todas mis formas, mis tratos, mis palabras. Ese es el Dios en el cual creo. Pero y cuando yo trato los asuntos, los trato con crueldad, con frialdad, con dureza. Sobre todas aquellas cosas que deben ser eliminadas, que deben ser tratadas. Así. Nada más. Así. Tirar y se acabó. Entonces el día conversábamos con Valeria, ¿cómo es posible que en este pasaje, porque se lo conté a Valeria, incendiaron la ciudad y murieron todos? Entonces se paró este ministro, este payaso, y habló ante toda la asamblea diciendo que Israel iba a recibir el castigo de Alá por haber invadido a civiles en la franja de Gaza. Y estaba terminando el discurso, ¡pah! Y cae para atrás ante todos y listo, lo llevaron al hospital, en 2 días murió. Nadie maldice al pueblo de Dios, pero quien lo bendice recibe bendición de Dios. Amén. Pero ustedes quédense en el Nuevo Testamento. Es muy necesario. Aquí los tenemos. Este es el mandato de Dios. ¿Y qué hizo? Dice, pero viendo cómo estaba sufriendo su líder, el que él puso, llorando por la muerte de sus hombres. ¿Cómo Dios tan insensible? Dios le dijo, ¿qué haces ahí, caramba? Deja de lloriquear, levántate, que aún nos queda mucho por hacer. Eso fue lo que Dios le dijo. El fracaso es un tipo de arena movediza. Si no actuamos a tiempo o de inmediato, nos tragará. Un tropiezo no define ni rompe a una persona. Aunque fallaste, el amor de Dios no falla. No es cierto que nuestra vida vale más porque vivimos montados sobre el éxito y nunca faltamos, nunca nos equivocamos, nunca fallamos. No es cierto. Al contrario, es mejor vivir metiendo la pata y equivocándose por intentar ese espíritu que mueve dentro para ir más allá. Vivir en el lado amable, recibiendo aplausos y aprobación. Dios siempre ve de antemano lo que va a suceder. Y cuando yo era un cristiano en pañales, era algo que me molestaba mucho. Pero si Dios ya sabe mi mañana, ¿por qué no hace algo? Si ve mi mañana que me voy a caer, que me va a pasar esto, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no lo evita? Y esto me llama mucho la atención todavía, pero en esta nueva actitud de vida nueva es que ha cambiado esto un poco, no todo, pero sí un poco en mí. Y le doy gracias a Dios por esto. Porque ahora la mentalidad es, Dios sabía que esto iba a pasar. Entonces, si Él lo permitió, esto no me va a matar. Esto no me va a derrumbar. Esto no me va a aniquilar. Porque no se trata de mí. Se trata del plan de Dios sobre mi vida. Quien menos importa aquí soy yo. Importa su plan glorioso, maravilloso. Eso es lo que importa.
un año, un mes, un día, una hora, unos minutos antes. Dios lo puede ver todo. Puede ver el futuro cuando yo estoy en mi presente. Y Él ve mi vida entera. Aún así, como le dijo Josué, te dice a ti y me dice a mí, levántate y pasa tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Esa es la orden de Dios. Y lo dijo una vez, no, lo dice todos los días. Lo dice cuando en el culto está todo bonito, cuando hermano en casa todo va bien. Dice, si el Señor me está diciendo, vamos. No, también me lo dice cuando no me quiero levantar. Cuando me quiero quedar allí tumbado. Es esto, y es lo que pasa con Dios. ¿Acaso Él no está viendo mis circunstancias? Sí, las está viendo. Dios dice, levántate, siempre funciona. Amén. Amén. No hay condenación ni condición, no hay cláusulas, no hay letra chica, no hay una pillería entre medio en esto que Dios ha dicho, estaré contigo de aquí hasta la consumación de todos los tiempos. La oferta del Dios de la tierra prometida no depende de nuestra perfección, depende de que Él es perfecto. No depende de mí que pueda hacer las cosas bien, sino que Él siempre hace lo que es correcto. En las manos de Dios, ninguna derrota es aplastante, absolutamente ninguna. Eso significa que las vamos a tener hasta el día en que nos muramos. Pero nos han enseñado a que cuando uno tiene derrota es un fracasado y no sirve. Pero ¿cómo es posible? ¿Y por qué te pasó eso? Y yo esperaba más de ti. Nunca pensé que tú ibas a hacer eso. Sin embargo, Dios no ve las cosas así. De ninguna manera. Dios sabe lo aplastados que podemos estar dadas las circunstancias. Pero qué glorioso es saber quién es Él y lo que Él puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el libro de los Salmos 37, 23, 24, por Dios son ordenados los pasos del hombre. Todo. Es Dios quien aprueba su camino. Todos, los que acertamos y los que no. Y aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene sus manos. En la parte que más me gusta, tengo un Dios que cuando caigo no me deja postrado. Él sostiene su mano. Y esto, por supuesto, te incluye a ti. No le tengas miedo a equivocarte. No le tengas miedo a los próximos fracasos. Porque ellos probarán una sola cosa, un Dios grande y maravilloso que calma tempestades. No le hace asco meter la mano en la lepra para levantar. Puede doler mucho, pero no puedes pensar que nunca más te va a pasar. Te va a pasar, pero esta actitud es la que debes cambiar. Es la actitud que honra a Dios, la actitud que ve a Dios. No que se ve uno a uno mismo. Dice la alabanza, si yo miro a mí mismo, voy a caer. Pero si miro a Cristo. Amén. Piense un momento cómo se pudo sentir Josué. Venía de una tremenda victoria, de todo lo mejor de lo mejor. Era el legado que él acarreaba, victoria tras victoria, y ahora él era el comandante de todo este pueblo, guiándolo a la tierra prometida que ni siquiera Moisés pudo ver y entrar y verse en esto. Pero vamos a conocer algunos detalles al respecto. Mire, no hay condición en este pacto. No la hay. Nunca debemos olvidar. Con urgencia debemos tratarlo todos los días. Debemos afirmarnos en esta gran verdad. En esta palabra de Dios. En esta gloriosa promesa de Dios. Que a lo largo de toda nuestra vida, Él la hace prevalecer. Tenemos que creer que la gracia de Dios es mayor que nuestros hierros, que nuestros fracasos, que nuestras equivocaciones. Planta tu vida, tus emociones, sentimientos, tu tienda, tu futuro, tus sueños en estas promesas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, la vieja naturaleza, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo tropieza. La diferencia está en la respuesta que tenemos luego de nuestros hierros y equivocaciones. Algunos tropiezan y caen dentro de un pozo de culpa. Otros caen en los brazos de Dios. Y aquí el tema no es caer o no caer, porque vamos a caer. El tema es ¿dónde? Amén. Y no está en la prédica. Pero cuando Dios le pregunta a David por haber censado al pueblo, que fue poner en duda la protección y el cuidado de Dios sobre todo, y porque él fió en él como el capaz de mantener al pueblo y para todas las victorias, Dios le dijo no, por haber cometido ese pecado. Te doy a escoger 3 cosas, ¿lo recuerdas? Peste para todo el pueblo y te va a quedar, pero el 10º de ello. La 10ª parte. O que el enemigo venga y arrase sin piedad con guaguas, mujeres, ancianos despiadadamente. 3, o caer en mis manos. ¿Y sabe qué dijo? Caer en tus manos. ¿Se da cuenta? Sí importa dónde caigo. Si en nuestros hierros y equivocaciones caemos en las manos de Dios, tenemos toda su misericordia a nuestro favor, su gracia que nos levanta y que nos restaura. Esto es Dios. Y esto sí importa. Los que alcanzan gracia lo hacen porque andan conforme al Espíritu. Escuchan la voz de Dios y toman deliberadamente la decisión de levantarse y apoyarse en la gracia de Dios. Tal como le dijo a Josué, no temas ni desmayes, levántate y continúa la tarea y sube y haz lo que tienes que hacer. Bien, el hijo pródigo citado en la Biblia, en el Evangelio, hizo lo mismo. Él hizo esto. ¿Sabe qué decidió el hijo pródigo? Me levantaré. Eso decidió. Me levantaré e iré a mi padre. Él, al igual que tú y que yo, hemos recibido herencia, porque tú la tienes. ¿Y qué estamos haciendo? Él tenía una familia, sin embargo, malgastó su herencia viviendo una vida desenfrenada y tomando malas decisiones. Más que todo, ese es el tema. Tomó malas decisiones. Perdió hasta el último centavo, terminando sus días alimentando cerdos para sobrevivir en un callejón sin salida. Un día tenía tanta hambre que el lodo y las algarrobas pisoteadas por los puercos le olieron al mejor filete, con cebollita picadita y al lado con un huevito con guatita para untar. ¿Cómo sería? A tal extremo llegó. Se inclinó para comenzar a comer cuando algo despertó en su interior. ¿Qué hago aquí en el lodo codeándome con los cerdos? Entonces tomó una decisión que cambió su vida para siempre. Me levantaré e iré a mi padre. Mire, lo primero que Satanás quiere anular en nosotros es esta capacidad de pertenencia. Delante el pastor, al ministrar en la alabanza, él dijo, tenemos pertenencia. No lo puedes olvidar. Tú no eres una guacha ni un guacho. Tú no eres alguien sin padre. Tú tienes pertenencia. Tu padre es el rey de las naciones, el rey del universo. Tu padre es el creador de todas las cosas. Tú le perteneces. Has sido comprada y comprado por precio. No lo puedes olvidar. Aunque estés con el barro al cuello, aunque todo el mundo está en tu contra, te enjuicie, todo lo demás y te ponga lápida tras lápida encima de no retorno. Tú debes entender esto. Yo tengo un padre que se devuelve a buscarme. Yo tengo un padre que me busca, que me recoge, que me pone anillo en la mano, que me pone sandalia en los pies, que cambia mi vestidura, que lava mi hediondez. Tengo un padre que me ama, que puede ver bajo mis defectos su mano, su huella que hace perfección. Pertenencia.
Satanás la quiere anular. No lo olvidemos jamás, no importa dónde estemos. Jonás no lo olvidó y estaba en los cimientos, dice en la oración de él, en los cimientos de la tierra, claro, las profundidades del mar donde nacen los montes, dijo él, enredado en las algas, pero allí reconoció, yo tengo un Dios, el que me mandó y desobedecí, pero tengo un Dios y yo sé que mi Dios me levantará del polvo de donde estoy, Él me levantará y mis ojos lo verán. Amén. Ese es nuestro Dios. Y esto fue lo que le pasó, y esto fue lo que él hizo. Me levantaré. Es lo que todos deberíamos hacer cada día y en cada momento. Quizás no podemos solucionar todos los problemas, ni desenredar todos los nudos. No podemos desandar lo andado. No podemos deshacer todo el daño que se ha provocado y que hemos hecho, y es lo que pensaba Josué. Así lo dice el escritor. Pero sí podemos levantarnos e ir a nuestro Padre. Acabar en un corral de cerdo da asco, pero quedarse ahí es simplemente una estupidez. Por eso que el mandato es: levántate, levántate. ¿Qué haces aquí? Predicadores, inmediatamente esto me lleva a otro momento que un siervo huyó cobardemente y la voz de Dios le dijo con nombre: ¿qué haces aquí, Elías? A Josué le dijo: ¿qué haces aquí tirado? Y a tantos más. ¿Sabe por qué? Porque Dios, aunque me quiera esconder, me ve. Dios me encuentra. Nosotros decimos: está totalmente perdido para nosotros, pero no para Dios. Está tan lejos, pero no para Dios. Está tan hundido, pero no para Dios. Qué bueno que tenemos un Dios como el que tenemos. Es nuestro Dios. Levántate y sal de ahí. Bueno, el apóstol Pablo tomó esta decisión. Él dijo: he decidido no fijarme en lo que ya ocurrió, sino que ahora sigo adelante hacia la meta. No hay futuro. No hay futuro en el pasado. No podemos cambiar el ayer, pero sí podemos hacer algo con el mañana. Amén. Gloria a Dios. Hay que poner el cheque en efectivo y hay que aprovecharlo. Y el plan de Dios es un cheque abierto. Cóbralo, vívelo, disfrútalo. Dios le dijo a Josué que revisitara el lugar del fracaso. Levántate y sube ahí. Mira, yo, dice el Señor, te he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo y a la ciudad y a toda su tierra. En esencia, Dios le dijo a Josué: hagámoslo otra vez, pero esta vez yo contigo, a mi manera. Hagámoslo a mi manera. Y no tuvo que decírselo dos veces. Josué y sus hombres marcharon temprano en la mañana desde Gilgal hasta ahí, una distancia aproximadamente de 24 kilómetros. Colocó una unidad de comando especializado detrás de la ciudad. Detrás de un contingente, había un grupo de 5,000 hombres. Entonces llevó con él a otra compañía de soldados y se dirigió a la ciudad. El plan era la táctica militar básica. Josué atacaría, luego retrocedería para provocar que los soldados de ahí salieran persiguiéndolo, y funcionó. El rey de ahí, todavía pavoneándose por la victoria que había tenido la número 1, se puso en camino para tener la segunda victoria. Marchó hacia Josué y dejó la ciudad desprotegida. El comando élite atacó e incendió la ciudad, y Josué dio marcha atrás y atrapó al ejército con el rey de ahí en el medio. La victoria fue absoluta. Gloria a Dios. Vamos a hacer algunas comparaciones acerca del primer ataque. En el primer ataque, Josué
consultó a los espías. En el segundo, consultó a Dios. En el primer ataque, se quedó en la casa y envió a un contingente menor que fuera a atacar la ciudad. En el primer ataque, incluyó a una unidad pequeña. En el segundo, involucró a muchos más hombres. Todos podían. En el primer ataque no hubo táctica. En el segundo fue estratégico y sofisticado. Todo esto, Dios le dio a Josué un plan. Cuando salgo del plan de Dios, solo hago estupideces. Pero mientras me mantengo dentro de los márgenes de Dios, sin que el enemigo me emboline la perdiz, voy a oír con claridad a Dios, voy a distinguir al enemigo y me mantendré en su santa y divina voluntad. Dios dice, trata otra vez, pero a mi manera. Inténtalo otra vez. ¿Hay algo que ha quedado a medias? ¿Hay algo en lo que has dicho nunca más? ¿Qué dice Dios? Inténtalo otra vez, pero a mi manera. Cuando él siguió la estrategia de Dios, ocurrió la victoria. A veces lo único que necesitamos es simplemente tratar otra vez, pero con Cristo. Los fracasos son fatales, ¿verdad? Solo si no aprendemos de ellos. Esta es mi experiencia personal. Por muchos años, cada fracaso me hacía más víctima. Por largos años de mi vida, no hablo de iglesia, en la familia, en los roces con mis hermanas y hermanos, en el trabajo secular, que trabajé mucho tiempo afuera, cada vez me hacía más víctima. Y hasta lo disfrutaba un tiempo, y la compasión es buena. Cuando alguien se acerca, no, si no importa, yo te entiendo, yo te comprendo, tú tienes la razón, no, si mira, y todas esas cosas, nada de eso viene de Dios, absolutamente nada de eso viene de Dios. Y tenemos que aprenderlo. Lo único que viene de Dios es esto. No entendemos por qué, pero aquí Dios tiene un plan. Amén. Es todo lo que tengo que saber. Dios tiene un plan para mejor. Así que si nos estamos distrayendo, nos viene un guascazo. Y decimos, ¿y por qué? Por si acaso se te ocurre portarte mal. Pero si no me he portado mal, pero por si se te ocurre. Porque Dios hace antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Dios no ha terminado con nosotros. ¿Lo recuerda? Mientras vivamos, Él está empeñado en meter sus manos en nuestra vida y trabajar. Simplemente necesitamos dejar el pasado en el pasado y poner en efecto el cheque en blanco para cobrarlo, vivirlo. No pases ni un minuto más tirado en el suelo como víctima o en las porquerizas queriendo comer lo que no es tu comida. Es tiempo de levantarnos, hermanos. Y me refiero no a un tema motivacional aquí. Es tiempo de levantarnos como congregación. Es tiempo de levantarnos como congregación. Dios tiene una nueva estrategia para nosotros y va a resultar. Dios dice, no tiene por qué conformarse con ser los mismos. Yo tengo mucha gente esperando que ustedes cambien de plan. Y uno de ellos es lo que Dios nos está motivando a hacer. Esto no es algo antojadizo. Es porque hay gente que está esperando un lugar como este. Bueno, aparte de eso, Dios ya nos lo reveló. Por una revelación divina, Dios nos dijo hasta nombres de personas y familias que van a llegar aquí, van a estar con nosotros y van a compartir. Dios las va a traer de distintos lugares del país. Vamos a unirnos en esto. Este plan de unir diferentes pastores que algunos yo ni siquiera los conozco, pero nos hemos llamado por teléfono. Es para poder confrontar lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Liberación en este tiempo en que el enemigo se ha aguachado para meterse por debajo. Y ahí, quietito. Mire, yo le compartí a la pastora Roxana que está adentro, disculpe que me salga el tema, en un momento de liberación en La Serena, fui a orar por una mujer. Y todo era, la mujer maravilla, todo era así, ¿cómo no? Por supuesto, claro, sí, creo. No, sí, hágalo, todo bien. Javier, ¿y entonces cuál es el problema? Amén. Y
necesitaba liberación, lo sabíamos, yo lo sabía. Y estaba allí. Y cuando yo le fui a tocar, simplemente hice esto. Ay, disculpe, pero es que me duele. Eso hace el enemigo. Tiene voz dulce, tiene voz tierna. Pobrecita esta señora. ¿Sabe qué hice? Miré a los hermanos y hice las señas de Canuto. Bien, me acerqué, la mano encima. Cállate, espíritu inmundo, no estoy hablando contigo. Así que te pregunto a ti, y la nombré por su nombre. ¿Renuncias a esto? Sí, sí. Una vez más, grítalo. Sí, grítalo. Renuncio, no nací para esto, no pertenezco a esto, quiero esa vida nueva. ¡Fa! Y el Señor lo hizo. Aleluya. Pero el diablo también llora para dar lástima. Para que, ay, sí, ay, no, sí. Eso. Una buena estrategia para no hacer lo que tenemos que hacer. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo y tenemos que hacerlo. Creo que aún nos quedan algunas cosas, ¿verdad, Loreto? La Biblia dice que nosotros estamos rodeados de una grande multitud de testigos, miles y miles. No solo aquí, sino en la eternidad. Así que, ¿qué nos toca a nosotros hacer? ¿Qué nos toca hacer? Nos toca presionar el botón del oído espiritual y escuchar espiritualmente. ¿Sabe qué está diciendo la eternidad para ti y para mí? No te rindas, no te rindas, no te rindas. Vuélvete a esforzar porque vale la pena. Aún puedes dar una milla más. Vuélvete a esforzar. Y este ha sido el mensaje. Vuélvete a esforzar. Hay mucho más que esto. Eres mamá, pero también eres hija. Trata otra vez este tema. Vuelve a empezar. Vuelve otra vez. Esta vez tu oído estará más refinado a lo que tengas que escuchar. Que no encienda tu rabia, que no encienda tu odio, que no encienda tu resentimiento. Escucha a Satanás, recházalo. Tal vez hayamos fallado varias veces. Créame, se lo dice alguien que ha vivido más en el suelo que de pie y que he tenido que tragarme con vergüenza y con dolor muchos episodios de mi vida porque me equivoqué. Dije sí cuando era no y otras veces ni siquiera dije no cuando debía decir sí. Dije, ahí voy a ver, no sé, luego te digo. Y todas esas cosas que no se tienen claras son pero caldo de cultivo para el enemigo. El cristiano es de una sola palabra, que tú sí seas sí y tú no seas no. Y como dice la Biblia, esta es la segunda vez, Ignacio, que anoté, ¿no es cierto?, en el papelito, dice el hermoso himno muy antiguo, fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Amén. Fija tus ojos en Cristo. Qué hermoso. Mire, no te rindas. El esfuerzo bien vale la pena. Trata otra vez. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Es cómodo lo otro. Y yo he sido muy severo en esto. Porque no encuentro otra versión en la Biblia. Nosotros somos muy buenos para pasar por gente buena. Porque cuando uno compadece al otro, uno es bueno. Pero vino y me abrazó, qué bueno es. Pero vino y me consoló, qué bueno es. Y uno queda de bueno. Pero Dios no quiere que hagamos esas cosas. Dios quiere que hagamos lo otro. Dios quiere que diga, ¿sabes qué? No te quedes ahí más tiempo. Hay un tiempo para llorar, pero ya, para de llorar. Levántate, pero no estás solo. Yo voy a estar contigo. ¿Qué tal si mañana oramos? ¿Y qué tal si te vengo a buscar y leemos juntos la palabra de Dios? Pero de esto te tienes que levantar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aceptamos nuestros fracasos, pero como una enseñanza. Aceptamos nuestros fracasos, que nos recuerdan quiénes somos, pero nos revelan cómo trabajas tú en medio de ellos. Señor, te damos gracias, porque aún siendo lo que somos, no nos has dejado postrados. Tú nos amas, tú nos levantas, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu inmenso amor sanador, restaurador. Aunque estemos rotos en 1000 pedazos, nos vuelves a juntar, amontonas la greda de nuevo, la vuelves a amasar entre tus dedos
y nos vuelves a hacer un cántaro nuevo para retener, para contener lo que luego debe ser vaciado. Presencia, autoridad, poder tuyo, Señor, como instrumentos en tus manos. Si en casa alguna hermana y hermano está pasando algo como esto, Señor, que esta palabra hoy compartida aquí le dé el ánimo suficiente y la credibilidad de saber, no estás sola, hermano, no estás solo. Hay uno que te dice, levántate, 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 yo estoy contigo. Aún te queda camino por recorrer, aún te quedan cosas por hacer, aún eres instrumento en mis manos y quiero usar tu vida. Yo te formé, yo te hice. Me perteneces. No eres huérfana ni huérfano. Me tienes a mí. Dios, gracias por traernos una vez más a este recuerdo maravilloso. Vivimos aquí para vivir las grandezas de estos días de gloria, porque tú eres nuestra gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.